Hoy vamos a estar haciendo un contraste entre el concepto que tenemos de templo en el Antiguo Testamento y el concepto que encontramos de templo en el Nuevo Testamento. Si tiene su Biblia por ahí, acompáñeme, vamos a estar en Segunda de Crónicas. Y mientras usted lo busca, déjeme darle un poquitito de contexto. El rey David quería construir un templo para Dios. Sin embargo, Dios negó su petición porque él había sido guerrero. Él lo que le dijo fue que entonces su hijo Salomón es quien completaría la tarea. Salomón construiría entonces este templo y lo haría para reemplazar el tabernáculo portátil que había estado usando el pueblo israelita a lo largo de su travesía por el desierto y que ahora estaba en Gabaón. 7 años tardó la construcción de este templo y el resultado fue algo realmente asombroso y majestuoso. Ahí en Segunda de Crónicas usted va a darse cuenta que los primeros capítulos, primero Salomón pide sabiduría, por lo cual entendemos que esta construcción fue guiada por Dios. Del capítulo 2 y hasta el capítulo 4 usted va a encontrar los preparativos y los detalles así específicos de la construcción del templo, no solo en cuanto a tamaño, en materiales, los acabados, sino también en cuanto al mobiliario e incluso hasta los utensilios que iban a usar los sacerdotes que iban a estar en este templo. Cada detalle en estos capítulos habla del detalle de la perfección, la majestuosidad, el lujo incluso que iba a tener este templo. Y no porque fuera una cuestión de altanería o de que Salomón quería realmente darse créditos por esto, sino porque entendía que Dios merecía lo mejor. En estos capítulos entonces vamos a darnos cuenta que el templo fue construido en el monte de Moria, un lugar donde entonces conocemos también la historia donde Abraham casi sacrifica a su hijo Isaac. Y este terreno entonces más adelante el rey David lo había comprado. Todo fue construido a gran escala para anticiparse a las grandes multitudes que visitarían este templo para las fiestas judías. Todo esto fue hecho bajo las más estrictas órdenes. Todo, si usted ve estos capítulos del 2 al 4, usted se va a dar cuenta que especifica absolutamente todo. Más adelante entonces, los capítulos 5 y 6, usted va a ver cómo entonces se traslada el arca del pacto, que estaba en otro lugar, ya en Jerusalén, pero que estaba en otro lugar. Y vamos entonces también a ver cómo hay una oración que Salomón hace para llegar a la dedicación del templo. Y es ahí entonces donde llegamos al capítulo 7, que es donde vamos a estar ahorita. En este capítulo 7 nosotros vamos a darnos cuenta de cuál es ese asombroso momento en donde entonces la gloria de Dios habitó el templo. Dios vio con agrado este lugar y entonces decidió habitar en él. Y el texto entonces, hoy vamos a estar, Segunda de Crónicas, capítulo 7, a partir del verso 1, dice así: Cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó el templo. Tan lleno de su gloria estaba el templo que los sacerdotes no podían entrar en él. Al ver los israelitas que el fuego descendía y que la gloria de Dios se posaba sobre el templo, cayeron de rodillas y postrando su rostro en tierra, alabaron al Señor diciendo: El Señor es bueno y su gran amor perdura para siempre. Entonces el rey y todo el pueblo ofrecieron sacrificios en presencia del Señor. Aquí vamos a ver algunas cosas que son completamente asombrosas, no solo la majestuosidad y el nivel de construcción que es asombroso, sino que también vamos a ver los detalles que pasaron en este momento. Una vez que el templo fue construido, entonces vemos que Salomón ora y dedica el templo al Señor. Y cuando hace esto, algo también asombroso y sobrenatural pasa. Dice el texto en el verso 1 que cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego del cielo. Este descender fuego del cielo es algo que ya tal vez el pueblo había visto y de cierta manera es como una señal de aprobación de Dios ante esto. Dios envió el fuego para consumir la ofrenda y para prender el fuego que debía permanecer encendido dentro del templo.
Este fuego o ese fuego eterno, esa presencia eterna del fuego, lo que representaba y era la presencia misma de Dios, era símbolo de que Dios estaba habitando ahí. Y Dios hizo esto también cuando inauguraron el tabernáculo, el primer tabernáculo que fue construido cuando estaban en el desierto. Dios también dice que en Levítico 9, el fuego purificador fue el que descendió a este lugar. Y esto también nos da el sentido o el concepto de ese fuego. El fuego purifica y el fuego también consume. Entonces nos habla de que el fuego tiene tanto el concepto del juicio de Dios, también como la purificación de parte de Dios. Y esto era una evidencia dramática y visible de que Dios estaba dando su aprobación para lo que Salomón había construido. Uno podría pensar que entonces este fuego consumidor del cielo podría haberlos hecho más conscientes del poder, de la ira de Dios incluso. Sin embargo, toda esta situación parece haberles hecho más conscientes de la bondad y de la misericordia de Dios. Tanto así que vemos más adelante que su reacción es caer de rodillas, postrados para alabar y adorar a Dios. El verso 3 dice entonces más adelante: al ver los israelitas que el fuego descendía y que la gloria de Dios se posaba sobre el templo, cayeron de rodillas y se postraron rostro en tierra. Esto entonces nos habla de que una vez que el templo fue dedicado a Dios, algo asombroso pasó, y entonces Dios decidió habitar en él. Este pueblo, lo primero que hizo Salomón y todo el pueblo, se prepararon entonces para adorar a Dios. Y así fue como entonces este templo se constituyó como un lugar de adoración. Así comenzó y así debía mantenerse, un lugar dedicado para la adoración. Su postura, entonces, note que fue de rodillas, cayeron de rodillas. Es una actitud de reverencia, pusieron sus rostros sobre la tierra, es una actitud de humildad. Y entonces dice que alabaron y adoraron a Dios. Esto es una admiración profunda por el Dios que estaba ahí presente y que estaba haciendo algo asombroso para todo su pueblo. Y entonces llegamos al versículo 4, donde dice: finalmente entonces el rey y todo el pueblo ofrecieron sacrificios en presencia del Señor. La cantidad de sacrificios que fueron ofrecidos en ese momento fue algo realmente increíble y fue exagerado. Dice el texto que Salomón ofreció 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Todas estas criaturas fueron sacrificadas, porque a pesar de que ya el templo tenía toda esta majestuosidad, todo este asombro, nada de lo que se pudiera hacer ahí iba a reemplazar ese sacrificio que todavía era necesario de parte del pueblo. El capítulo 7 entonces más adelante termina donde entonces Dios hace un pacto con Salomón. Dice el verso 11: cuando Salomón terminó el templo del Señor y el palacio real, llevando a feliz término todo lo que se había propuesto hacer con ellos, el Señor se le apareció una noche y le dijo, preste atención: he escuchado tu oración y he escogido este templo para que en él se me ofrezcan sacrificios. Cuando yo cierre los cielos para que no llueva, o le ordene a la langosta que devore la tierra, o envíe peste sobre mi pueblo, sí, mi pueblo que lleva mi nombre, se humilla, ora y me busca, y abandona su mala conducta, yo le escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Mantendré abiertos mis ojos y atentos mis oídos a las oraciones que se eleven en este lugar. Desde ahora y para siempre escojo y consagro este templo para habitar en él. Mis ojos y mi corazón siempre estarán allí. Aquí vemos entonces que en este momento Dios le confirma a Salomón que ese va a ser el lugar donde él va a habitar. Sin embargo, a pesar de que vemos entonces esa promesa y leemos un pasaje que es muy conocido y en estos tiempos ha salido mucho, es entonces en ese momento que es donde en este lugar, si su pueblo se humilla, se arrepiente y viene delante de él, el Señor los va a escuchar. A pesar de que está esa promesa, vea que tiene una letra pequeña, hay una pequeña restricción en este pacto que Dios está haciendo con Salomón en este lugar. Verso 17, personal: en cuanto a ti, a Salomón,
Si me sigues como lo hizo tu padre David, y me obedeces en todo lo que yo te ordene, y cumples mis decretos y mis leyes, yo afirmaré tu trono real, como pacté con tu padre David cuando le dije que nunca te faltará un descendiente en el trono. Pero si ustedes me abandonan y desobedecen los decretos y mandamientos que yo les he dado, y se apartan de mí para servir y adorar a otros dioses, yo los desarraigaré de la tierra que les he dado y repudiaré este templo que he consagrado en mi honor. Aquí me asombra porque entonces, leyendo Crónicas, este capítulo 7 es agridulce. Es algo asombroso, es algo impresionante donde vemos la construcción del templo y llega este momento de la dedicación, algo sobrenatural pasa, Dios escoge habitar en este lugar. Pero después de que ha habitado ahí, de que se ha venido ese fuego sobre ellos, que ha consumido todos los sacrificios que estaban en ese lugar, y después entonces de que el pueblo y Salomón han ofrecido todo miles de sacrificios para Dios, Dios entonces les dice, yo voy a habitar aquí, yo voy a estar con ustedes, yo voy a estar cerca, pero, y hay un gran pero en este lugar. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces el pueblo de Israel desobedeció. El pueblo de Israel no honró ese pacto. Comenzaron a adorar a otros dioses y eventualmente Dios entonces cumplió con lo que dijo que iba a hacer. De hecho, Ezequiel en el capítulo 10 habla y narra de cómo la gloria de Dios abandona el templo. El pueblo de Israel le dio más importancia al templo que a Dios mismo y por eso Dios abandonó ese lugar. Y por la misma razón Dios permitió que cerraran este y todos los otros templos, porque les hemos dado más valor del que tienen. Nos hemos olvidado de cuál es el verdadero templo. Y ese es justamente el tema de hoy. Nosotros hemos olvidado cuál es el verdadero templo, porque nos hemos quedado con esta imagen del lugar físico, de ese edificio, de ese lugar majestuoso y asombroso, donde se supone que es donde está la presencia de Dios, y nos hemos olvidado de cuál es realmente hoy el verdadero templo. Vean lo interesante. Malaquías capítulo 1, verso 10 dice, ¿cómo quisiera que alguno de ustedes clausurara el templo para que no encendieran en vano el fuego de mi altar? Aquí es entonces, y no piensen que el ministro de Salud fue la respuesta a la oración en este momento. No se trata de eso. Se trata de entonces de ver que se ocupaba, que se cerraran las puertas del templo para que la gente reaccionara y entendiera que lo que estaban haciendo estaba mal. La traducción en lenguaje actual lo que dice es, prefiero que se cierren las puertas de mi templo, que ya no traigan esta clase de ofrendas porque estoy muy molesto con ustedes y no se las voy a recibir. Lo que tenemos que darnos cuenta es que entonces esas ofrendas que estamos trayendo, esas acciones, lo que estamos haciendo, las razones por las cuales estamos viniendo al templo y lo que estamos haciendo en el templo no está agradando a Dios. Y es por eso que entonces dice, prefiero que se cierren las puertas de mi templo. Y es curioso porque hasta este punto, antes de la pandemia, era prácticamente inconcebible cerrar las puertas del templo. Era impensable cancelar una reunión general. Pensar en que no se iba a hacer una reunión un fin de semana tenía ya que ser algo así como de mucho peso para que decidiéramos no tener una reunión. Pero ahora entonces nos estamos dando cuenta precisamente del valor, del sobrevalor que le estábamos dando al edificio, al lugar, al templo, y olvidamos cuál es el verdadero templo. La pregunta acá entonces que nos hacemos es ¿por qué es que hay tanto sobreénfasis en el templo en el Antiguo Testamento? 4 puntos rápidamente para poder tener claridad de este concepto del templo en el Antiguo Testamento. Número 1. Era un símbolo de la santidad de Dios. Número 2, era un símbolo del pacto de Dios con Israel. Número 3, era un símbolo de perdón. Era el lugar a donde usted iba a cumplir con ritos de purificación y de perdón. Y 4, era un lugar de oración y adoración. Ahora, debemos hacer el mejor esfuerzo para construir lugares de adoración hermosos, accesibles y agradables que sirvan para testimonio y den honra a Dios. Pero no debemos olvidar que la adoración a Dios no se limita a un edificio o a un lugar específico. Aquí es donde vemos que entonces cambia el concepto en el Nuevo Testamento,
Porque si ya no se trata acerca del edificio, si ya no se trata acerca de ese lugar donde estaba la presencia de Dios, ¿cómo se ve el templo en el Nuevo Testamento? Entonces vamos a ver algunas cositas de cómo entonces este concepto es utilizado en los evangelios y en las cartas en el Nuevo Testamento. Número 1, el templo como concepto dejó de ser importante. Vea así, en el juicio de Jesús, cuando lo iban a crucificar, uno de los cargos que estaba siendo puesto en su contra es que Jesús había dicho que él iba a destruir el templo y que después lo iba a reconstruir. Vea entonces, si estos judíos, si estos fariseos estaban tan aferrados a este concepto del lugar físico del templo, que tan siquiera pensar que podía ser destruido fue algo que cambiaría prácticamente todo su sistema de creencias. Y alteró tanto a los fariseos que entonces decidieron a llevar a Jesús a la cruz por esto. Número 2, el templo como lugar dejó de ser relevante. Nosotros podemos ver la historia de Jesús con la mujer samaritana. Ahí entonces Jesús se encuentra con esta mujer y comienzan a tener una conversación. En esa conversación sale el tema donde la mujer samaritana le dice que durante mucho tiempo el pueblo adoraba a Dios en el lugar ahí donde ella está, en el pozo de Jacob. Pero dice, y ahora entonces refiriéndose a los judíos, ellos creen que ahí es el lugar donde se adora. Y Jesús entonces le dice a esto, a la mujer, ya no llegará el tiempo donde ninguna de las personas adorarán en el templo de Samaria ni en el de Jerusalén, sino que van a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Cuando quitamos el templo como lugar físico, nosotros nos damos cuenta que no necesitamos ese espacio para adorar a Dios, porque lo que Dios busca es adoración en espíritu y en verdad. El lugar dejó de ser relevante. Y número 3, el templo como algo físico dejó de ser necesario. La iglesia en Jerusalén realmente nunca tuvo un templo. En la iglesia primitiva, cuando nosotros vemos el libro de los Hechos, cuando dice en Hechos 2:42 que iban al templo y no dejaban de reunirse ni un solo día, eso fue haciendo referencia a mientras existía el templo. Eventualmente el templo que construyó Salomón fue destruido, fue reconstruido un par de veces, igual haciendo un intento de tener ese lugar para Dios cada vez más grande, cada vez más majestuoso, pero seguía siendo destruido. Y eventualmente fue lo que sucedió, este templo termina devastado y destruido. Este templo entonces que se ve en el Nuevo Testamento hace referencia a más un concepto móvil, más un concepto orgánico, porque entonces decía que cuando podían se reunían en el templo, pero si no, de casa en casa, iban compartiendo el pan, perseverando en la enseñanza de los apóstoles, etcétera, etcétera. Vemos entonces que ya el lugar físico no es necesario. El templo deja de ser necesario porque no se trata de ese lugar físico. Ahora, aquí es entonces donde llegamos, después de ver cuál es el concepto en el Antiguo Testamento para el templo y ver el concepto en el Nuevo Testamento, la pregunta que nos haríamos es, ¿a dónde quedamos entonces hoy? ¿Cuál es el concepto de templo hoy? Efesios 2 y 1 Pedro 2 conectan la idea de que la iglesia metafóricamente es llamada el cuerpo de Cristo y hablan de que entonces esto conecta el concepto con un templo construido por Jesucristo y para Jesucristo. Ahora, vamos a ver entonces cómo estos dos textos se entrelazan y vamos a ver ese concepto de templo hoy. Efesios 2, capítulo 2, versos 20 y 21, dice, juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Aquí lo que estamos viendo es que el primer concepto de ese templo moderno, de ese templo hoy que encontramos en la Biblia es que nosotros formamos el templo. Cuando el templo de Salomón fue construido, dice, y puede encontrar la historia en Primera de Reyes, capítulo 6, dice que las piedras que se usaron para la construcción del templo se labraban en las canteras, y de modo que no hubo un ruido ni de martillo, ni de hacha, ni de ninguna otra herramienta de hierro en el lugar de la obra.
Así como entonces cuando se construyó el templo de Salomón, estas piedras fueron preparadas en otro lugar y traídas al templo ya listas, asimismo Dios trabaja con nosotros hoy. Dios entonces nos elige a nosotros, nos escoge, nos hace piedras vivas, nos prepara y nos trae a la iglesia para que entonces seamos edificados en ese edificio que Él está haciendo suyo. Este pasaje lo que nos dice es que la iglesia no es simplemente un montón de piedras puestas ahí al azar, sino que Dios arregla a la iglesia para su propia gloria y para su propósito específico. Nosotros formamos el templo. Lo segundo que vamos a ver acá es que nosotros somos el templo también. Primera Pedro 2, a partir del verso 4, dice: Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así como Israel tenía su templo, nosotros como creyentes también tenemos el nuestro hoy, pero somos nosotros mismos. No estamos hablando de un lugar, sino que estamos hablando de nosotros, estamos hablando de personas. Ya no estamos hablando de un edificio, estamos hablando de un grupo de personas. Juntos entonces nosotros formamos esa casa, esa morada, un lugar para que Dios habite. Somos un lugar santo para que entonces nosotros estamos apartados y dedicados a Dios. Ahí en este lugar es donde vamos a servir como sacerdotes, ofreciendo sacrificios espirituales de nuestros labios, de nuestros corazones. Nuestras alabanzas a Dios van a ser esas ofrendas que Él va a ver por medio de Jesucristo agradables para Él. Lo importante entonces para entender acá esta perspectiva que nos da Pedro es que todo esto es a través de Jesucristo. Nosotros somos piedras vivas porque estamos unidos a Jesucristo. Nosotros entonces podemos servir como sacerdotes únicamente por medio de Jesucristo. Todo esto es en la figura de Cristo Jesús. El templo de hoy dice que tiene como piedra fundamental, como piedra angular, a Cristo Jesús. Ahora, ¿qué significa entonces esto para nosotros? ¿Cuál es ese verdadero templo que nosotros tenemos que entender y reconocer? Déjenme resumírselo en 5 puntos muy específicos para que usted pueda darse una idea clara de ese concepto de templo hoy. Número 1, el verdadero templo está construido con piedras vivas. Aquí lo que tenemos que entender es esto: así como Salomón eligió los mejores materiales, los acabados más finos para la construcción de aquel templo y se lo dedicó a Dios, de la misma manera entonces Dios nos escogió a nosotros a través de Jesús y nos hizo pensar lo siguiente: somos importantes para Él, somos algo que Él escogió para sí mismo. Nosotros podríamos decir, bueno, pero es que Dios se equivocó, Dios eligió los peores materiales, porque ve usted estas carnes. El punto acá es darnos cuenta que a pesar de que esa es nuestra limitada perspectiva humana, Dios está viendo la imagen más grande. Dios está viendo que esos materiales que no son los mejores, Él los puede llevar a otro lugar, prepararnos a nosotros y ponernos como piedras vivas de mucho valor para el edificio. Y vea lo interesante, dijo Jesús entonces, y ni siquiera las puertas del reino de la muerte van a prevalecer contra Él. Ese templo que Dios se construyó a sí mismo usando piedras vivas no podrá ser destruido. El templo de Salomón eventualmente llegó a ser profanado y destruido, pero este nuevo templo que Dios construyó, que está siendo utilizando personas, dice que ni las puertas de la muerte van a poder contra Él. Número 2, el verdadero templo está dedicado a Dios. Así como entonces Salomón en aquel momento construyó el templo y se lo dedicó a Dios y Dios escogió ese lugar para habitar en él, de la misma manera ahora nosotros a través de Jesucristo hemos sido escogidos, hemos sido dedicados a Dios y Dios ha escogido habitar en nosotros. Dios habita en su corazón y en el mío y por eso es que juntos podemos hacer morada para Él. Número 3,
El verdadero templo está lleno de la gloria de Dios. Así como cayó fuego cuando Salomón construyó el templo, y este fuego consumió esos sacrificios y prendió ese fuego eterno que iba a estar ahí, haciendo un simbolismo de la presencia de Dios. De la misma manera, nosotros vemos que Dios envió fuego a los apóstoles el día de Pentecostés, y el Espíritu Santo llenó el verdadero templo, llenó a estas personas de su espíritu y habitó en sus corazones. Este es el verdadero templo que estamos encontrando nosotros hoy. Número 4, el verdadero templo sigue alabando y adorando a Dios. Esto es algo que no se ha perdido, es algo que fue la intención con la cual Salomón construyó el templo, para que fuera un lugar de oración y adoración, y es algo que todavía hoy debe mantenerse. El propósito sigue siendo el mismo, la forma es lo que está cambiando. Aquí yo no creo que este concepto haya cambiado, simplemente lo hemos olvidado. Salomón convirtió el templo físico en un lugar de oración y adoración. Y hoy nosotros tenemos que alejarnos del lugar físico, pero seguir pensando en los pilares fundamentales del templo. Alabar y glorificar a Dios. Dice el texto en 2 de Crónicas, como lo leíamos al inicio, Él es bueno y su amor fiel perdura para siempre. Y número 5, el verdadero templo sigue ofreciendo sacrificios. Así como lo estamos viendo con el punto 4, el punto 5 es algo que también se mantiene. Eso no debe cambiar. El templo es un lugar para hacer sacrificios. Ahora, ¿qué es lo que cambia? Así como Salomón, entonces, en el texto que veíamos, ofreció miles de bueyes y cabras para que fuera un sacrificio para Dios en ese momento de la dedicación, nosotros hoy lo que entendemos es que Dios lo que espera es un sacrificio de alabanzas, un sacrificio de adoración. ¿Por qué? Porque el sacrificio que Dios requería, el único sacrificio, ya fue realizado. Cristo Jesús se ofreció a sí mismo como sacrificio vivo, y una vida fue suficiente para salvar todas las demás vidas. Por eso es que ya Dios no espera un sacrificio de una vida. Dios lo que espera es un sacrificio de nuestros labios, un sacrificio de nuestro corazón, un sacrificio de alabanza. Hebreos 13, verso 15, Nueva Traducción Viviente dice: por lo tanto, por medio de Jesús, ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos nuestra lealtad a su nombre. Vea qué lindo. Entonces, eso es justamente lo que nosotros tenemos que ver. Dios lo que está esperando es que proclamemos nuestra lealtad a su nombre con un sacrificio de alabanza. Y Romanos 12:1, este quizás usted ya lo haya escuchado, es más común. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Aquí es entonces donde nosotros vemos que de eso se trata esto, familia. Nosotros tenemos que entender que hemos olvidado cuál es el verdadero templo. Nos hemos centrado, al igual que el pueblo de Israel, en hace mucho tiempo, donde puso su atención más en el lugar que en la presencia de Dios mismo, donde puso más atención a los detalles, a los sacrificios, a los ritos, a la manera en que había que hacer las cosas, a cómo estaba construido el lugar. Prestaron más atención a los detalles, a los acabados, a las cosas que tenían en el templo, que se olvidaron de que Dios habitaba en ese lugar. Dios pasó en un segundo plano porque el templo era lo más importante. Hoy, ¿qué nos queda? Gracias a Dios que alguien vino y se atrevió a cerrar las puertas de los templos para darnos cuenta de que el templo como lugar físico, de que el templo como edificio, de que el templo como lugar es completamente irrelevante. ¿Por qué? Porque usted y yo hoy somos el verdadero templo de Dios. Usted y yo fuimos escogidos. Usted y yo constituimos la casa de Dios. Usted y yo hoy somos morada para Dios. Usted y yo hoy contamos con la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones. Usted y yo no necesitamos que Dios envíe fuego, porque ya ese fuego fue enviado a nosotros. En el Espíritu Santo usted y yo hoy ya tenemos esa purificación y esa presencia eterna de parte de Dios. No necesitamos un lugar para exhibirlo, porque usted y yo podemos ser testimonio. Usted y yo podemos llevar esa presencia de Dios a otros. Usted y yo podemos ser esa forma en que Dios se manifiesta a otras personas. No necesitamos un lugar.
Creo firmemente que nosotros como iglesia moderna, y hablo de la iglesia universal, hemos puesto, igual que lo cometió el pueblo de Israel, nosotros cometemos el mismo error y estamos poniendo entonces más atención en los lugares, en las producciones, en las formas que hacemos iglesia, en los programas, en todo el detalle, en los acabados, en el lujo, en los pequeños detalles, en la manera en que hacemos las cosas, en cómo fuimos construidos, en las diferentes áreas que tenemos, en los campus o en las diferentes áreas o salones de una iglesia física, olvidando y dejando de lado que realmente es importante Dios en medio del templo. La presencia de Dios en el templo es lo que hacía toda la diferencia. Hoy tenemos entonces la oportunidad de replantearnos esto. Cuando nos quitan el templo, el lugar físico, quedamos usted y yo. Quedamos con la oportunidad de ser relevantes porque seguimos siendo el cuerpo de Dios. Un cuerpo con muchos cuerpos. Y mientras usted y yo sigamos unidos en Cristo Jesús, mientras usted y yo sigamos manteniendo nuestra posición, ese lugar donde Dios nos puso, porque dice que cuidadosamente fuimos escogidos y colocados en el edificio de Dios. Ahí nosotros, si nos mantenemos firmes, vamos a lograr que este templo siga siendo relevante, que este templo siga cumpliendo su función, que este templo siga cumpliendo su propósito, adorar y glorificar a Dios, hoy y para siempre. Amén. ¿Qué les parece entonces si oramos y adoramos a nuestro Señor?